Cuando el subterráneo se traga a las personas en el Atlántico, existe una zona mítica, donde barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro. Un área triangular entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas que ha devorado más de 50 embarcaciones y 20 aeronaves desde el siglo XIX. Un lugar donde las brújulas enloquecen, las comunicaciones se cortan y la realidad parece plegarse sobre sí misma. Pero México tiene su propio Triángulo de las Bermudas y está bajo tierra. El 29 de enero de 2019, el diario español El País publicó un reportaje que conmocionó a la Ciudad de México. El titular era escalofriante: El Triángulo de las Bermudas en el metro mexicano, 153 desaparecidos en 4 años. Las 195 estaciones del sistema de transporte colectivo se habían convertido en una zona de desapariciones inexplicables, comparable solo con el legendario Triángulo Atlántico. Este no es un texto sobre leyendas urbanas o supersticiones. Es una investigación sobre hechos documentados, testimonios verificables y un patrón de desapariciones que las autoridades no pueden o no quieren explicar. Bienvenido al Triángulo de las Bermudas mexicano, un laberinto de 226 kilómetros bajo la ciudad más grande de América Latina, donde cada día 5.5 millones de personas descienden, y no todos regresan. Capítulo 1. La estadística del horror. 153 almas perdidas en las profundidades. Entre 2015 y 2019, 153 personas desaparecieron dentro del metro de la Ciudad de México. Esta cifra no proviene de teorías conspirativas ni de rumores en Internet. Es un dato oficial proporcionado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJ-CDMX, en respuesta a solicitudes de información pública. Para poner esta cifra en perspectiva, durante el mismo periodo, en el Triángulo de las Bermudas real, no se registró ni una sola desaparición confirmada. El Triángulo de las Bermudas del metro superó, en pérdidas humanas documentadas, a su homónimo oceánico. Solo en 2018 y los primeros meses de 2019 se abrieron 43 investigaciones por personas vistas por última vez en alguna de las 195 estaciones del subterráneo. El 65% de estos casos se cerraron cuando las personas reaparecieron, a veces días después, desorientadas, sin recordar claramente qué les había pasado. Pero el 35% restante, 15 personas, simplemente se esfumaron. Sumadas a las 138 desapariciones registradas entre 2015 y 2017, la cifra total asciende a 153 seres humanos que entraron al metro y nunca salieron. Padres, hijos, hermanos, amigos, personas con nombres, historias, familias que aún los buscan. ¿Cómo es posible que en un sistema con 3.417 cámaras de seguridad tantas personas desaparezcan sin dejar rastro? El patrón imposible. Lo que convierte estas desapariciones en un verdadero misterio comparable al Triángulo de las Bermudas no es solo el número, es el patrón. En muchos casos, las cámaras de seguridad capturaron a las personas entrando a una estación. Se les ve claramente pasando los torniquetes, bajando las escaleras, llegando al andén. Algunas cámaras incluso las captan abordando un vagón. Pero nunca se les ve salir. Es como si el metro se los hubiera tragado. Como si entre una estación y otra, entre la entrada y la salida de un túnel, estas personas simplemente dejaran de existir en nuestra realidad. Una vocera de la Procuraduría admitió ante la prensa: las cámaras, desgraciadamente, no cubren todas las estaciones como para que podamos hacer un seguimiento. Esta declaración es, en el mejor de los casos, inquietante. En el peor, es una admisión de que el metro tiene puntos ciegos, áreas enteras sin vigilancia, donde cualquier cosa podría ocurrir. ¿Qué hay en esos puntos ciegos? ¿Por qué no se han instalado más cámaras después de tantas desapariciones? ¿O es que hay cámaras, pero lo que registran es demasiado perturbador para compartirlo con el público? Capítulo 2. El núcleo del Triángulo. Pino Suárez a Candelaria. La zona caliente de las desapariciones. Si el metro completo es el Triángulo de las Bermudas mexicano,
existe un área específica que funciona como su vórtice. El corredor entre las estaciones Pino Suárez y Candelaria en las Signos A, línea 1. Según testimonios de familiares y análisis de medios, una proporción desproporcionada de las 153 desapariciones ocurrió en este tramo específico. Es por esto que los medios y usuarios han bautizado esta zona como el Triángulo de las Bermudas del metro. ¿Qué hace a este corredor tan peligroso? Geográficamente, esta zona atraviesa el corazón del antiguo islote de Tenochtitlan. Es el mismo corredor donde se descubrió el adoratorio prehispánico en Pino Suárez, dedicado a Écatl-Quetzalcóatl. Algunas personas creen que hay una conexión entre el terreno sagrado mexica y las desapariciones, que tal vez las antiguas deidades aún reclaman su tributo, pero hay explicaciones más mundanas y en cierto sentido más aterradoras. Este tramo es uno de los más congestionados del sistema. Las estaciones son laberínticas, con múltiples salidas, pasillos que se bifurcan, escaleras que conducen a calles diferentes. En hora pico, decenas de miles de personas se empujan, corren, luchan por subir o bajar. Es el caos organizado o desorganizado. En ese caos, una persona puede desaparecer en segundos. Un jalón, un empujón hacia una salida equivocada, un grito ahogado por el ruido de los trenes, y de repente, alguien que entraba rumbo a su casa nunca llega. Las estaciones malditas. Dentro de esta zona caliente, ciertas estaciones destacan por la frecuencia de reportes de desapariciones e intentos de secuestro. Pino Suárez. La estación con el adoratorio prehispánico, uno de los puntos de transbordo más concurridos. Múltiples testimonios de intentos de secuestro. El lugar donde, según las leyendas, habita la mujer de blanco y el trabajador fantasma. Candelaria. Otra estación de transbordo masivo, donde confluyen las líneas 1 y 4. Reportes de niños que desaparecen en cuestión de segundos. Una madre contó que soltó la mano de su hijo por un instante para sacar dinero y cuando volteó, el niño había desaparecido. Las cámaras lo mostraban siendo llevado por la mano por una mujer desconocida. Nunca lo encontraron. Merced, famosa por la leyenda de la niña sin pies, pero también por desapariciones reales. La estación más cercana al mercado de la Merced, con sus túneles que conectan, o eso se rumora, con el drenaje profundo de la ciudad. Isabel la Católica, donde se encontró la Coatlicue del metro, cerca de donde se hallaron los entierros coloniales con grilletes. Una estación que literalmente está construida sobre capas de muerte y sufrimiento histórico. Capítulo 3. El caso Francisco. La desaparición que lo cambió todo. Un estudiante que nunca llegó a clase. Para entender la magnitud de este fenómeno, debemos examinar casos individuales, y ninguno es más emblemático que el de Francisco Albavera Trejo. El 26 de marzo de 2012, Francisco, de 22 años, estudiante de séptimo semestre de informática en el UPIXA del Instituto Politécnico Nacional, se despidió de su madre, Alicia Trejo, unas calles antes del metro Pantitlán. Lo dejamos a unas calles del metro. Recuerdo muy bien que se bajó y me dijo, «Nos vemos en la tarde, te quiero». Todavía lo vi de espaldas caminar, recuerda Alicia. Francisco ingresó a la estación Pantitlán a las 6:40 de la mañana. Las cámaras de seguridad lo captaron claramente. Un joven con mochila, caminando con paso firme, bajando las escaleras hacia el andén de la línea 1. Las cámaras lo muestran llegando al andén. Hay mucha gente, como siempre a esa hora. La cámara entra en un punto ciego, uno de esos ángulos no cubiertos. Cuando vuelve a enfocar el andén segundos después, Francisco ya no está visible. Se asume que abordó el tren, pero Francisco nunca llegó a la universidad. Sus compañeros reportaron su ausencia. Su familia empezó a buscarlo desesperadamente. Revisaron hospitales, delegaciones, la morgue. Nada. Vi a mi hijo en las cámaras. Se lo ve bajar y llega al andén. Pero como hay tanta gente, se supone que se subió a un vagón. Pero nadie lo vio bajar, explica Alicia. Después, la cámara entra en un punto ciego. A partir de ese momento, nosotros no tenemos mayor rastro de él. La búsqueda desesperada.
15 días después de la desaparición, el celular de Francisco envió un mensaje. La señal se originó en Lerma, Estado de México, a kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Las autoridades usaron esto para sugerir que Francisco se había ido voluntariamente. Señora, su hijo tomó el metro en Pantitlán y se dirigió a Observatorio a tomar el camión rumbo a Toluca, rumbo a Guadalajara. No sabemos, señora, le dijeron. Pero Alicia no lo creía. Francisco era un estudiante ejemplar, con planes, con futuro. No tenía razón para desaparecer. La familia fue a Lerma, volante en mano, buscando, preguntando. Nadie lo había visto. El Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes, CAPEA, y la Fiscalía Antisecuestros se pasaban el caso como pelota, cada uno diciendo que era responsabilidad del otro. Alicia tuvo que emprender una huelga de hambre en 2013 para que se creara una unidad de búsqueda de personas desaparecidas y para que el expediente de su hijo fuera tomado en serio. Hoy, más de una década después, Francisco Albavera Trejo sigue desaparecido. Es uno de los 153, un número en una estadística, pero para su madre es su hijo. Es las últimas palabras que le dijo, es la espalda que vio alejarse, es la pregunta que la atormenta cada noche. ¿Qué pasó en ese punto ciego de la cámara? El patrón. Se repite. El caso de Francisco no es único. Decenas de familias tienen historias similares. Personas que fueron vistas en las cámaras entrando, pero nunca saliendo. Últimas señales de celulares que provienen de ubicaciones distantes, sin explicación de cómo llegaron ahí. Autoridades que sugieren que la persona se fue voluntariamente sin evidencia alguna. Investigaciones que se cierran prematuramente o que simplemente no avanzan. Es como si existiera un protocolo no escrito. Si alguien desaparece en el metro, asume que se fue por su cuenta. No investigues demasiado. No hagas muchas preguntas. Deja que el caso se enfríe y eventualmente se archive. Pero las familias no olvidan, y con cada nueva desaparición, el patrón se vuelve más claro, más innegable. Capítulo 4. Los intentos de secuestro. El terror en tiempo real, por esta Tandam 20. No todas las víctimas desaparecen. Algunas escapan, y sus testimonios son escalofriantes. Graciela, de 30 años, vivió una experiencia que casi la convierte en el número 154. El domingo 13 de enero de 2019, viajaba en el metro rumbo a su casa. Era una tarde normal, o eso pensaba. En las escaleras de la estación Chabacano, 5 hombres y una mujer la rodearon. No dijeron nada al principio, solo la rodearon bloqueando su paso. Luego, sin previo aviso, intentaron jalarla. Graciela luchó, gritó, forcejeó. En medio del forcejeo, escuchó algo que la heló. Por esta Tandam 20. No era un robo. Los agresores ni siquiera intentaron quitarle su celular o su bolsa. Le estaban poniendo precio. 20,000 pesos. $20. No importaba la moneda. Lo que importaba era la implicación. Graciela era mercancía. La estaban cotizando para venderla. Afortunadamente, logró subirse al vagón antes de que las puertas se cerraran. Los agresores se quedaron en el andén viéndola partir. No hubo persecución, no hubo pánico visible. Se quedaron ahí parados, como si fuera un día de trabajo normal, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, como si supieran que habría otras oportunidades, otros vagones, otras víctimas. El mapa de la desaparición. Después del testimonio de Graciela, decenas de mujeres comenzaron a compartir experiencias similares en redes sociales. Intentos de secuestro, persecuciones, cercos humanos en escaleras y pasillos. Zoé Lascari, egresada de la UNAM en Diseño y Comunicación Visual, decidió actuar. Creó un mapa interactivo donde las mujeres podían marcar los lugares donde habían sufrido intentos de secuestro en el metro. El mapa se llenó de puntos, cientos de denuncias. Y lo más inquietante, los puntos no estaban dispersos al azar, se concentraban en zonas específicas. Las estaciones del Triángulo de las Bermudas, Pino Suárez, Candelaria, Merced, Isabel la Católica, estaban saturadas de marcadores rojos, pero también aparecían patrones en otras estaciones,
Tacubaya, Pantitlán, Indios Verdes, Cuatro Caminos. Eran las estaciones de mayor afluencia, las de múltiples transbordos, las más laberínticas, las que tienen más puntos ciegos en las cámaras, las perfectas para que alguien desaparezca en una multitud. Lo que las autoridades no dicen. Aquí está el dato más aterrador. Según la Procuraduría, no existe ninguna denuncia oficial por secuestro o intento de secuestro dentro del metro. Ninguna. A pesar de los cientos de testimonios en el mapa de Soel Ascari, a pesar de las historias compartidas en redes sociales, a pesar de los casos documentados como el de Graciela, oficialmente no hay denuncias. ¿Por qué? La respuesta más caritativa es que las víctimas tienen miedo. Miedo de represalias, miedo de no ser creídas, miedo de que la denuncia no sirva de nada. La respuesta menos caritativa es que el sistema está diseñado para desincentivar las denuncias, que es más fácil para las autoridades no tener denuncias oficiales que tener que admitir que existe una red de secuestradores operando en el sistema de transporte más importante de la ciudad. Sin denuncias oficiales, no hay investigación formal. Sin investigación, no se puede determinar si existe una organización criminal. Y sin esa determinación, las desapariciones pueden seguir siendo tratadas como casos individuales sin conexión entre sí. Es el crimen perfecto, desapariciones en masa sin patrón oficial. El Triángulo de las Bermudas. Mexicano se traga personas y el sistema pretende que es solo coincidencia. Capítulo 5. Fallas en la realidad. Cuando el tiempo se rompe. El fenómeno de la estación duplicada. Pero no todas las anomalías del metro involucran desapariciones físicas. Existe otro fenómeno, igualmente perturbador: las fallas en la realidad. Miles de usuarios reportan experiencias que desafían la lógica: subirse en una estación, viajar durante varios minutos y terminar en la misma estación donde comenzaron, saltar estaciones que deberían estar en la ruta, como si desaparecieran, viajes que deberían durar 15 minutos, extendiéndose inexplicablemente durante horas. Ver la misma estación 2 veces en el mismo trayecto. En 2021, se volvió viral en Twitter un hilo iniciado por una usuaria que preguntaba si a alguien le habían pasado cosas extrañas en el metro. Los testimonios se acumularon por cientos. Una usuaria escribió: «Mi amiga llegó 2 veces a la misma estación Lagunilla». Otros confirmaron haber experimentado lo mismo. «Nos subimos en Oceanía, y 10 minutos después estábamos en Oceanía, pero yendo al lado contrario. No había manera de que hubiéramos ido y regresado en tan poquito tiempo y estábamos segurísimas de que no habíamos llegado a la terminal. Mi amiga y yo estábamos en Guerrero. El metro siguió por el túnel de lo más normal. Íbamos platicando cuando de repente ambas nos quedamos en blanco. Se nos olvidó qué hacíamos y cuando el tren salió del túnel estábamos en Valderas. Pasamos 2 estaciones de la nada. La estación Tacubaya. Portal del Tiempo Tacubaya merece mención especial. Es una de las estaciones más reportadas para estas anomalías temporales. Valeria, en un video viral de YouTube, compartió su experiencia. Iba camino a Constituyentes en la línea 7. Estaba completamente segura de que la siguiente parada era su destino, pero cuando el tren se detuvo y se abrieron las puertas, seguía en Tacubaya, como si el tren hubiera dado la vuelta en el túnel. ¡Güey! La manera en la que acabé 2 veces en la línea rosa de Tacubaya, y seguí los letreros para transbordar a la café. Subí las putas escaleras, ya estaba en los pasillos de la café y terminé en la rosa, escribió una usuaria en Twitter. Otra persona reportó: «Caí en un fallo de la realidad en Metro Tacubaya. Estaba segura de ir a Constituyentes, pero el tren como que se regresó en el túnel y volvía a aparecer en Tacubaya». Los escépticos dirían que las personas simplemente se distraen, se confunden, no prestan atención a las paradas. Pero cuando cientos de personas reportan exactamente el mismo patrón en las mismas estaciones, la explicación de la distracción se vuelve insuficiente. El vagón fantasma. Existe también la leyenda, o es un hecho, del vagón fantasma. Un vagón que aparece ocasionalmente en diferentes líneas, completamente oscuro en su interior.
No tiene luces funcionando, las ventanas están opacas, y sin embargo, las puertas se abren en las estaciones. Los testimonios de quienes han abordado este vagón son uniformemente aterradores. Figuras sombrías que se mueven en la oscuridad, voces susurrantes que no tienen fuente identificable, sensaciones de estar siendo observado por ojos que no puedes ver. Y lo más inquietante, algunos dicen que el vagón no sigue la ruta normal, que se detiene en estaciones que no deberían existir, que sale de los túneles en lugares que no corresponden a ninguna parte del mapa. ¿Qué es este vagón? Una prueba de concepto olvidada, un vagón fuera de servicio que de alguna manera sigue operando, o algo más extraño, algo que no deberíamos nombrar siquiera, la teoría del glitch. En la comunidad de Internet existe una teoría que intenta explicar estos fenómenos, los glitches en la Matrix. La idea popularizada por películas como The Matrix es que vivimos en una simulación computarizada y ocasionalmente hay errores en el código que producen anomalías en la realidad. El metro, según esta teoría, es un lugar especialmente propenso a estos glitches. ¿Por qué? Tal vez porque es un espacio liminal, ni completamente público ni privado, ni día ni noche bajo tierra, un lugar de tránsito constante sin permanencia. Estos espacios, dicen, son donde la simulación es más frágil. O tal vez hay una explicación más científica. La Ciudad de México está construida sobre un lago desecado. El suelo es inestable, se hunde varios centímetros cada año. El metro mismo se mueve, se deforma, se ajusta constantemente a este hundimiento. ¿Podría esta inestabilidad geológica crear algún tipo de efecto en las ondas electromagnéticas, en la percepción temporal, en la manera en que experimentamos el espacio? Sea cual sea la explicación, el fenómeno es real para quienes lo experimentan. Y se añade a la lista de razones por las que el metro de la Ciudad de México merece su comparación con el Triángulo de las Bermudas. Capítulo 6. Las comparaciones con el Triángulo Real. Paralelismos inquietantes. Examinemos las similitudes entre el Triángulo de las Bermudas oceánico y su contraparte subterránea en la CDMX. 1. Desapariciones sin explicación. Triángulo de las Bermudas. Más de 50 barcos y 20 aviones desaparecidos desde el siglo XIX. Metro CDMX. 153 personas desaparecidas en solo 4 años, 2015-2019. 2. Fallos en instrumentos de navegación, Triángulo de las Bermudas, brújulas que enloquecen, instrumentos que fallan. Metro CDMX, celulares que pierden señal inexplicablemente, relojes que se detienen. Anomalías en sistemas electrónicos. 3. Anomalías temporales. Triángulo de las Bermudas. Reportes de tripulaciones que experimentan saltos temporales. Metro CDMX. Usuarios que experimentan viajes que duran más o menos tiempo del que deberían, estaciones que aparecen 2 veces. 4. Fenómenos electromagnéticos. Triángulo de las Bermudas. Teorías sobre anomalías magnéticas que afectarían la navegación. Metro CDMX. Problemas eléctricos frecuentes, apagones inexplicables, interferencias en dispositivos electrónicos. 5. Falta de restos Triángulo de las Bermudas, barcos y aviones que desaparecen sin dejar escombros. Metro CDMX. Personas que desaparecen sin dejar rastro físico, sin cuerpos, sin evidencia. 6. Concentración en zonas específicas. Triángulo de las Bermudas. La mayoría de incidentes en el área triangular específica. Metro CDMX. Concentración de desapariciones en el corredor Pino Suárez-Candelaria. Las diferencias críticas. Pero hay diferencias importantes que, en cierto sentido, hacen al metro aún más inquietante. 1. Volumen de tráfico. El Triángulo de las Bermudas es una vasta área oceánica. El metro es un sistema cerrado con 5.5 millones de usuarios diarios. Las desapariciones ocurren en un espacio mucho más confinado y vigilado. 2. Evidencia fotográfica. No existen fotografías de barcos desapareciendo en el Triángulo de las Bermudas, pero en el metro hay miles de horas de video de seguridad mostrando a las personas desaparecidas momentos antes de esfumarse. 3.
Frecuencia. Las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas se acumulan a lo largo de más de un siglo. Las 153 del metro ocurrieron en menos de 5 años. La tasa es exponencialmente más alta. 4. Proximidad. El Triángulo de las Bermudas está en medio del océano, lejos de la civilización. El metro está bajo una de las ciudades más grandes del mundo. Las desapariciones ocurren rodeadas de millones de testigos potenciales. Capítulo 7. Teorías sobre las desapariciones. Explicaciones racionales. Antes de adentrarnos en teorías más extrañas, examinemos las explicaciones racionales. Teoría 1. Trata de personas la más plausible y, tristemente, la más aterradora. Redes criminales que operan dentro del metro, identificando víctimas vulnerables, especialmente mujeres jóvenes y menores, y secuestrándolas en los puntos ciegos de las cámaras. El testimonio de Graciela, por esta Dan 20, apoya esta teoría. Las estadísticas de trata en México son alarmantes. El metro, con su flujo constante de personas y sus áreas sin vigilancia, sería el coto de caza perfecto. Pero esto plantea preguntas. ¿Por qué las autoridades no investigan más agresivamente? ¿Por qué no hay operativos encubiertos? ¿Están infiltradas las redes criminales en el personal del metro? ¿Hasta dónde llega la complicidad? Teoría 2. Personas que huyen. Algunas de las desapariciones podrían ser personas huyendo voluntariamente de sus vidas. Deudas, violencia doméstica, problemas legales. El metro es el último lugar donde son vistas antes de comenzar una nueva vida. Pero esto no explica los casos como el de Francisco, un estudiante ejemplar sin problemas aparentes. No explica las últimas señales de celulares en ubicaciones extrañas. No explica por qué tantos desaparecidos eligen específicamente el metro para su último avistamiento. Teoría 3. Accidentes no reportados. Tal vez personas que caen a las vías y cuyos restos son removidos discretamente para evitar escándalos, o que sufren emergencias médicas en túneles de servicio y mueren sin ser descubiertas inmediatamente. Pero el metro tiene protocolos estrictos para este tipo de situaciones. Los cuerpos serían documentados, identificados, devueltos a sus familias. La teoría no encaja con la total falta de rastro. Explicaciones paranormales. Teoría 4. Energías del pasado. El metro está construido sobre Tenochtitlan, una ciudad donde se realizaban sacrificios humanos. Los túneles atraviesan cementerios coloniales, fosas comunes de la Revolución, lugares de muerte masiva durante las epidemias. ¿Podrían las energías, acumuladas de tanto sufrimiento histórico, crear algún tipo de fenómeno? ¿Portales? ¿Puntos débiles en la realidad donde las personas pueden cruzar accidentalmente a otro lugar? Es la teoría favorita de los entusiastas de lo paranormal, pero carece de evidencia científica. Teoría 5. Anomalías dimensionales. La teoría más extrema. El metro existe en un punto donde múltiples dimensiones o líneas temporales se intersectan. Las fallas en la realidad, reportadas por usuarios, serían evidencia de esto. Las desapariciones serían personas que accidentalmente cruzan a otra dimensión o tiempo y no pueden regresar. Suena a ciencia ficción, pero escritores como José Emilio Pacheco exploraron esta idea en su cuento La Fiesta Brava, donde el metro conecta con el México prehispánico. ¿Es tan descabellado pensar que algo similar podría ser real? Teoría 6. Experimento gubernamental. Existe una teoría de conspiración que sugiere que las desapariciones no son accidentales, sino parte de un programa secreto. ¿Para qué? Las especulaciones varían desde pruebas de tecnología de vigilancia hasta experimentos de control mental. La evidencia para esto es escasa, pero la falta de acción gubernamental ante las desapariciones alimenta la sospecha. Si 153 personas desaparecieran en un centro comercial o un parque, habría indignación nacional. ¿Por qué el metro es diferente? Capítulo 8. Lo que sabemos con certeza. Los hechos innegables. Despojemos el misterio de especulaciones y leyendas.
¿Qué sabemos con absoluta certeza? 1. 153 personas desaparecieron entre 2015 y 2019 en el metro CDMX, según datos oficiales. 2. El sistema cuenta con 3.417 cámaras, pero admite tener puntos ciegos sin cobertura. 3. Muchas víctimas fueron captadas por cámaras entrando al sistema, pero nunca saliendo. 4. No existe ninguna denuncia oficial por secuestro dentro del metro, a pesar de cientos de testimonios de intentos. 5. Las autoridades no han implementado medidas de seguridad específicas en respuesta a las desapariciones. 6. La mayoría de desapariciones se concentran en estaciones de alta afluencia y múltiples salidas. 7. Miles de usuarios reportan anomalías temporales o espaciales en el metro. 8. El metro está construido sobre terreno inestable que se hunde constantemente. Las preguntas sin respuesta 1. ¿Por qué la tasa de desapariciones en el metro es tan desproporcionadamente alta, comparada con otros espacios públicos de la CDMX? 2. ¿Qué captan las cámaras en los momentos finales antes de que alguien desaparezca? 3. ¿Por qué las autoridades no han aumentado dramáticamente la vigilancia en las zonas identificadas como puntos calientes? 4. ¿Existe realmente una organización criminal operando dentro del metro o las desapariciones son más aleatorias? 5. ¿Qué explica las anomalías temporales reportadas por miles de usuarios? 6. ¿Hay túneles secretos o áreas del metro que no aparecen en ningún mapa oficial? 7. ¿Cuántas personas más han desaparecido sin que sus familias lo reporten oficialmente? Capítulo 9. Sobrevivir al triángulo guía de seguridad no oficial. Basándonos en el análisis de los casos de desapariciones e intentos de secuestro, aquí hay recomendaciones concretas para usuarios del metro. 1. Evita los puntos calientes. Si es posible, evita viajar solo por el corredor Pino Suárez Candelaria, especialmente durante horas de baja afluencia. Si debes hacerlo, mantente en áreas bien iluminadas y cerca de otros pasajeros. 2. Viaja en horas de alta afluencia contraintuitivo, pero más seguro. Los secuestradores prefieren momentos de menos tráfico. En hora pico, aunque incómodo, hay más testigos potenciales. 3. Mantén contacto constante. Comparte tu ubicación en tiempo real con familiares o amigos. Envía mensajes periódicos. Si desapareces, al menos habrá registro de tu última ubicación conocida. 4. Confía en tu instinto. Si algo se siente mal, si alguien te está observando demasiado, si te rodean de manera extraña, si tu celular comienza a fallar inexplicablemente, sal en la siguiente estación. No importa si no es tu parada. Mejor llegar tarde que no llegar. 5. Evita distracciones. Mantén tu teléfono guardado al caminar por pasillos y escaleras. Estate consciente de tu entorno. La mayoría de víctimas estaban distraídas en sus dispositivos. 6. Viaja. Acompañado. Cuando sea posible. Especialmente mujeres y menores. Los depredadores buscan víctimas solas y vulnerables. 7. Conoce las salidas. En estaciones grandes como Tacubaya o Pantitlán, familiarízate con múltiples rutas de salida. Si te persiguen, necesitas saber a dónde ir. 8. Reporta todo. Si ves algo sospechoso, repórtalo. Si experimentas un intento de secuestro, denuncia oficialmente. Sin denuncias, las autoridades pueden pretender que no hay problema. Epílogo. El misterio continúa 2025. ¿Ha mejorado la situación? Estamos en 2025. Han pasado 6 años desde que el país publicó su revelador reportaje sobre el Triángulo de las Bermudas del metro. ¿Ha mejorado la situación? No hay datos oficiales actualizados sobre desapariciones. Las autoridades no publican estas estadísticas proactivamente. Las familias de desaparecidos continúan su búsqueda en silencio, sin apoyo mediático, sin recursos gubernamentales. El metro sigue transportando 5.5 millones de personas diariamente. La mayoría viajan sin incidentes, pero algunas, ¿cuántas exactamente?, nunca llegan a su destino.
la verdad que nadie quiere admitir. El metro de la Ciudad de México es un triángulo de las Bermudas porque las autoridades han decidido que lo sea, no por fuerzas paranormales o anomalías dimensionales, sino por negligencia institucional, por recursos insuficientes, por corrupción, por la decisión de priorizar la operación sobre la seguridad. Cada desaparición podría prevenirse con suficientes cámaras, suficiente personal de seguridad, suficiente voluntad política. Pero eso costaría dinero, requeriría admitir que hay un problema, obligaría a las autoridades a actuar. Es más fácil dejar que el metro se trague a algunas personas. Es más conveniente que las familias sufran en silencio. Es más simple mantener la ficción de que todo está bajo control. El número 154. En algún lugar de la Ciudad de México hay una persona que será el número 154. Tal vez esté leyendo esto ahora mismo. Tal vez mañana por la mañana abordará el metro, como lo ha hecho miles de veces antes. Y tal vez, esta vez, algo será diferente. Un empujón en el momento equivocado. Una vuelta en el pasillo incorrecto. Un segundo de distracción en el punto ciego de una cámara. Y simplemente dejará de existir en nuestra realidad, convirtiéndose en otro misterio sin resolver, otra estadística, otro nombre en la lista de los que entraron al Triángulo de las Bermudas mexicano y nunca regresaron. La pregunta final. ¿Es el metro de la Ciudad de México realmente comparable al Triángulo de las Bermudas? En términos de pérdidas humanas documentadas en un periodo corto de tiempo, ha superado a su homónimo oceánico. En términos de misterios sin resolver, de preguntas sin respuesta, de familias destruidas por ausencias inexplicables, es absolutamente su equivalente. Pero hay una diferencia crucial. El Triángulo de las Bermudas es un fenómeno natural o sobrenatural según las creencias. El metro es creación humana, está bajo nuestro control, o debería estarlo. Las desapariciones en el Océano Atlántico podemos atribuirlas a fuerzas más allá de nuestra comprensión. Pero las desapariciones en el metro son responsabilidad nuestra, son prevenibles, son injustificables, y mientras sigamos permitiendo que ocurran, mientras sigamos bajando las escaleras hacia esos túneles sin exigir respuestas, sin demandar cambios, sin hacer a las autoridades rendir cuentas, el Triángulo de las Bermudas mexicano seguirá creciendo. La próxima víctima podría ser cualquiera. Podría ser tu vecino, tu compañero de clase, tu hermano. Podría ser tú. Próxima estación. El olvido. Las puertas se están cerrando. Ten cuidado donde desciendes.